La Ciudad de México nunca duerme, pero esa noche en particular los pasillos del antiguo palacio del ayuntamiento se llenaban de un silencio inusual, uno que solo se rompía con el sonido seco de un sobre de papel manila deslizándose sobre la mesa. Claudia Sheinbaum lo abrió con gesto contenido. Lo que leyó no solo la dejó sin aliento, sino que obligó a convocar con urgencia al secretario de Seguridad Ciudadana. Aquel documento era un informe de inteligencia que confirmaba lo que durante meses había sido solo una sospecha dolorosa. Luis Eduardo N., alias el musulmán, operaba una red criminal desde la cárcel. Era casi medianoche cuando Omar García Harfuch llegó a su despacho. Vestía de civil, pero su porte era el de un hombre que sabía que esa reunión marcaría el rumbo de algo mucho más grande. Sheinbaum le tendió el documento sin decir palabra. Harfuch lo leyó de pie. Las líneas detallaban conexiones entre extorsiones, secuestros express y homicidios recientes, con instrucciones supuestamente enviadas desde el interior del penal donde el musulmán estaba recluido. Pero no solo eso. Había un nombre más: Catherine N. La mujer, pareja sentimental de el musulmán, madre de un niño pequeño, aparecía en múltiples registros financieros y fotográficos. Recibía dinero que él mandaba desde la cárcel y, según el reporte, era la encargada de identificar a las víctimas y coordinar la logística de cada crimen. Una operadora en libertad, jugando a plena vista. Antes de seguir, no olvides suscribirte al canal para seguir esta historia que desenmascara cómo el crimen organizado se reinventa, incluso tras las rejas. Activa la campana para no perderte los siguientes capítulos. No entiendo cómo puede seguir operando, dijo Sheinbaum, con la voz más cargada de preocupación que de sorpresa. Tienen que tener un canal de comunicación dentro del penal. Necesito a mi equipo en campo desde esta madrugada. Si Catherine está en la calle, es por ahí que debemos empezar, respondió Harfuch sin titubeo. La red que empezaban a destapar era más que un hilo suelto. Era una maraña con raíces profundas en la colonia Valle Gómez, donde las denuncias por cobros de piso, desapariciones breves y amenazas se habían multiplicado. Cada evento estaba vinculado a víctimas sin relación entre sí, pero todos compartían algo. Eran elegidos tras interacciones en redes sociales donde Catherine presumía un estilo de vida lujoso, diseñado quizás para seducir o provocar. En paralelo, la escena carcelaria no era mejor. El musulmán, detenido el 23 de septiembre de 2024, cerca del Parque Lindavista, no se había resignado al encierro. Al momento de su detención, había intentado sobornar con 100,000 pesos a los agentes que lo capturaron. Llevaba consigo un arma, dinero en efectivo, y en su vehículo, un Volvo sin placas, encontraron 50 bolsas con marihuana y otra más con cristal. Nada de eso pareció detener su voluntad criminal. Desde su celda, canalizaba órdenes mediante dispositivos no autorizados o cómplices infiltrados. Aquella noche, Sheinbaum y Harfuch delinearon los primeros pasos de una estrategia que tendría que ser quirúrgica. No bastaba con detener a los operadores. Había que entender cómo el sistema penitenciario podía permitir semejante nivel de operación. ¿Cómo entraban los teléfonos? ¿Quién facilitaba las comunicaciones? ¿Había funcionarios coludidos? Empieza por ella. Quiero saber cada paso que da Catherine. ¿Qué compra? ¿Con quién se reúne? ¿A qué hora recoge a su hijo? ¿Dónde duerme? Todo, ordenó la jefa de gobierno, dejando claro que aquella investigación era ahora una prioridad personal. Afuera, la ciudad seguía latiendo, ignorante de que entre sus luces y su ruido, una guerra silenciosa estaba por comenzar. Pero dentro de las oficinas del gobierno capitalino ya se había encendido la mecha. El equipo especial de Harfuch comenzó a estructurarse esa misma madrugada. Analistas, peritos cibernéticos, unidades de campo, todos puestos en alerta. La orden era precisa: vigilancia sin interferencias, seguimientos discretos, ninguna filtración. Mientras tanto, Catherine se desplazaba libremente por zonas como Lindavista, Vallejo y La Doctores, moviendo dinero y mensajes, creyéndose invisible.
Nadie aún la había tocado, pero su tiempo estaba contado. Esta primera noche solo fue el preámbulo de una operación que pronto sacudiría los cimientos del crimen organizado en la capital. Porque cuando la inteligencia se combina con decisión, ni las paredes de una prisión bastan para proteger a quienes creen que el encierro es solo un obstáculo más. Apenas unas horas después del encuentro con Sheinbaum, Omar García Harfuch recibió una llamada que heló el aire en su oficina. Del otro lado de la línea, un oficial de la alcaldía Venustiano Carranza informaba sobre un nuevo caso de secuestro express en Valle Gómez. La víctima, un joven empresario de tecnología, había sido liberado tras pagar una fuerte suma. El patrón coincidía con los casos anteriores: amenazas por teléfono, vigilancia previa y presión psicológica intensa. Todo apuntaba a una organización que conocía bien el miedo y sabía cómo explotarlo. No era un incidente aislado. En menos de un mes, las denuncias por extorsión en esa colonia se habían disparado. Las víctimas variaban en edad, profesión y nivel económico, pero todas mencionaban un detalle inquietante. Antes de ser contactadas por sus agresores, alguna vez habían interactuado con una cuenta de redes sociales que mostraba lujos, viajes y una mujer posando junto a autos deportivos, bolsos de diseñador y cenas en restaurantes exclusivos. Aquella mujer era Catherine N. Si aún no estás suscrito al canal, este es el momento. Historias como esta que revelan el lado oculto del crimen urbano necesitan ser contadas. Activa la campanita para recibir la siguiente parte en cuanto esté lista. Harfuch reunió a su equipo de análisis digital. Con herramientas forenses, rastrearon las cuentas vinculadas a Catherine. La primera coincidencia fue un flujo constante de dinero desde cuentas de terceros hacia servicios de lujo. Departamentos temporales, cirugías estéticas, renta de vehículos. Lo alarmante no era solo la cantidad, sino el patrón. La mayoría de los fondos provenían de movimientos en efectivo, triangulados entre múltiples intermediarios. Mientras tanto, otra unidad se centraba en el perfil criminal de Luis Eduardo N., alias el Musulmán. Detenido con tan solo 29 años, había acumulado cargos por homicidio, narcomenudeo, portación de arma y cohecho. Su arresto ocurrió en circunstancias reveladoras. Los agentes lo sorprendieron mientras forcejeaba con una mujer que llevaba a un menor. Lo encontraron armado, con dinero en efectivo y droga en su vehículo. Y aún así, desde prisión, seguía moviendo los hilos. El vínculo entre el Musulmán y Catherine se reforzó con evidencia de visitas frecuentes al penal. Ella no solo aparecía como pareja sentimental, sino como una figura central en su red de comunicaciones. Una de las líneas más contundentes fue el hallazgo de mensajes cifrados enviados desde el teléfono de un custodio, lo que apuntaba a una complicidad interna aún sin identificar. El caso empezó a incomodar a otros sectores del gobierno. Desde la Fiscalía General de Justicia surgieron tensiones con la Secretaría de Seguridad. Mientras Harfuch pedía mayor celeridad y acceso a expedientes, algunos funcionarios mostraban reticencia. La presión mediática crecía, con periodistas exigiendo explicaciones sobre cómo un líder criminal podía operar impunemente tras las rejas. Sheinbaum, ante el revuelo, dio una breve declaración a la prensa. No toleraremos que nadie, ni siquiera desde prisión, atente contra la seguridad de los ciudadanos. Vamos a actuar con toda la fuerza del Estado. Sus palabras fueron claras, pero sabían que no bastaban. La ciudadanía quería resultados. Harfuch, lejos de amedrentarse, intensificó su enfoque. Dividió a su equipo en dos grupos. Uno rastrearía cada paso de Catherine, mientras el otro profundizaría en las rutas del dinero. La hipótesis principal era que ella, además de facilitar los crímenes, estaba reclutando nuevos elementos. Jóvenes en situación vulnerable, atraídos por promesas de dinero fácil y el brillo falso de una vida glamorosa. Los seguimientos comenzaron con vehículos encubiertos. Catherine se movía con naturalidad por colonias de clase media, vestida siempre con atuendos llamativos.
Llevaba a su hijo a la escuela, compraba en boutiques, asistía a salones de belleza. Nada en su comportamiento mostraba preocupación. Era como si supiera que tenía protección o que simplemente no creía que alguien la estaba observando. Cada desplazamiento era documentado, cada interacción registrada. Había patrones. Se reunía frecuentemente con 2 hombres en un café de la colonia Doctores. Uno de ellos, según reconocieron los analistas, era un antiguo sicario vinculado a la Unión Tepito. El otro, un exagente de seguridad privada. Mientras tanto, en una reunión reservada, Harfuch expuso ante Sheinbaum los primeros hallazgos. Mostró gráficas, videos y mapas de movimiento. Todo apuntaba a una red activa, dinámica y peligrosa. Pero lo más inquietante era que apenas habían tocado la superficie. «Hay que actuar. Pronto», dijo Sheinbaum, sin dejar espacio a la duda. «Ya tengo todo listo. Solo necesito una autorización para entrar», respondió Harfuch. La decisión estaba tomada. La operación para acercarse a Catherine no podía esperar más. Lo que se avecinaba sería el primer gran movimiento táctico, una acción quirúrgica que debía ejecutarse con precisión milimétrica. Cualquier error podría no solo comprometer la misión, sino poner en riesgo vidas inocentes. Y lo sabían, el momento se acercaba. Era de madrugada cuando el equipo de operaciones especiales de Omar García Harfuch se reunió en el hangar sur de la Secretaría de Seguridad. Ningún uniforme visible, ninguna insignia. Todo debía hacerse sin alertar. El objetivo era claro: vigilar, interceptar y detener a Catherine N. en un operativo discreto pero contundente. Durante días la habían seguido. Tenían patrones, contactos, horarios. Lo único que faltaba era la oportunidad precisa. Esa mañana, Catherine salió de su departamento en Lindavista poco después de las 7. Llevaba a su hijo al colegio. Lo que no sabía era que desde la noche anterior, el perímetro ya estaba monitoreado. Un dron silencioso sobrevolaba a distancia. 2 vehículos encubiertos seguían su ruta. Cuando ella dejó al menor en la puerta del colegio y se desvió hacia una cafetería de la colonia Doctores, el equipo supo que era el momento. El arresto fue rápido, sin resistencia, sin gritos, pero su mirada lo dijo todo. No estaba sorprendida, como si supiera que tarde o temprano esto pasaría. Llevaba consigo un celular, 2 tarjetas SIM, una libreta con anotaciones y un fajo de billetes envueltos con una liga. En su bolso encontraron una memoria USB. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Estas historias se construyen con investigación y acceso directo a fuentes confiables. Tu suscripción nos ayuda a seguir revelando la verdad. Ya en la fiscalía, Catherine fue interrogada durante horas. Al principio negó cualquier vínculo con delitos. Dijo que el dinero provenía de negocios de belleza y marketing digital. Pero las inconsistencias no tardaron en aparecer. Cuando se le mostraron fotos de sus reuniones con miembros conocidos de la Unión Tepito, su actitud cambió. «No tengo nada que decir», repitió durante casi una hora. Pero la clave no estaba en sus palabras. Estaba en la USB. Los técnicos la analizaron. En ella había audios grabados desde el penal, voces en clave, amenazas, listas con nombres, direcciones y montos. En varios fragmentos se oía una voz masculina, ya identificada como la de Luis Eduardo N., dando instrucciones claras sobre quién debía ser presionado, qué hacer si no pagaban y cómo proceder en caso de detención. Catherine era mucho más que una intermediaria. Era la conexión directa entre el musulmán y las calles. Controlaba pagos, enviaba mensajes cifrados, instruía a nuevos operadores. Además, usaba sus redes sociales como vitrina de impunidad, convencida de que el poder de las apariencias podía protegerla. En medio del avance, surgieron nuevas amenazas. Desde cuentas anónimas comenzaron a circular mensajes intimidantes dirigidos a funcionarios y periodistas. Algunos agentes que participaron en la vigilancia también recibieron advertencias. Harfuch lo sabía.
Cuando una estructura criminal se ve acorralada, reacciona. Mientras la defensa de Catherine preparaba un argumento de persecución política, los medios filtraban imágenes de su captura y datos sobre su estilo de vida. Opiniones divididas inundaban las redes. Algunos la llamaban víctima, otros la acusaban de cómplice sin escrúpulos. En el fondo, lo más grave era la dimensión del poder de El Musulmán. Aunque recluido, había construido una red tan eficiente que incluso con su principal operadora detenida, era posible que otras células siguieran activas. Por ello, Harfuch reforzó su equipo. Ordenó auditorías dentro del penal donde estaba recluido El Musulmán, revisiones al personal, a los sistemas de monitoreo, a los registros de visitas, todo. Y al mismo tiempo instruyó a su unidad de inteligencia para expandir la red de seguimiento a otros posibles contactos. Sheinbaum, al tanto de cada paso, exigía avances. La presión no era solo institucional, era moral. Cada nuevo caso de extorsión se convertía en una mancha pública. Pero había esperanza. La información contenida en la USB permitía atar cabos antes sueltos. En paralelo, el fiscal general recibió un informe confidencial. La red de El Musulmán no solo operaba en la CDMX, sino que tenía conexiones en el Estado de México, particularmente en Naucalpan y Ecatepec. Ese dato cambiaría el rumbo de la investigación, pero por ahora, Harfuch se concentraba en cerrar el círculo más cercano. Los días siguientes a la detención de Catherine fueron un hervidero de actividad. La opinión pública exigía justicia, mientras algunos sectores ponían en duda la eficacia del sistema penitenciario. La captura no era suficiente. Había que desarticular la estructura entera. Pero una cosa era cierta. El velo de impunidad comenzaba a caer. La mujer que durante meses operó entre lujos, contactos y secretos, ahora enfrentaba la ley. Y aunque aún quedaban piezas por identificar, por primera vez en mucho tiempo, la balanza se inclinaba hacia la justicia. El arresto de Catherine fue apenas la primera grieta visible. Lo que vendría después sería una sacudida más profunda, como si al mover una pieza, el resto de la estructura comenzara a temblar. A los pocos días de su detención, los analistas de la Secretaría de Seguridad lograron decodificar una serie de mensajes cruzados entre dispositivos decomisados. Los nombres que aparecieron encendieron todas las alertas. Alias conocidos por su participación en secuestros express, extorsiones violentas y amenazas directas a comerciantes de la colonia Valle Gómez. Aquel hallazgo motivó un operativo más ambicioso. Harfuch, con el respaldo de Sheinbaum, ordenó una acción simultánea en 3 puntos estratégicos. Las zonas elegidas eran refugio habitual de operadores de bajo perfil, pero de alto riesgo. La madrugada siguiente, equipos tácticos ingresaron en viviendas ubicadas en Valle Gómez, Felipe Ángeles y Granjas Modernas. El resultado fue contundente. 8 personas detenidas, varias armas decomisadas, vehículos robados recuperados y dinero en efectivo distribuido en sobres con nombres y montos anotados. Uno de los detenidos confesó haber sido reclutado por medio de redes sociales. Había respondido a una supuesta oferta de empleo relacionada con seguridad privada, pero pronto se encontró intimidando a comerciantes para que pagaran cuotas de protección. Relató que nunca conoció personalmente a El Musulmán, pero que recibía instrucciones mediante audios reenviados por una mujer. Las descripciones coincidían con Catherine. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Lo que estás escuchando es real, documentado y está ocurriendo ahora mismo en tu ciudad. Tu suscripción nos permite seguir contando estas verdades, pero el golpe policial no quedó sin consecuencias. Horas después del operativo, una unidad de patrullaje fue emboscada en la misma colonia. 2 oficiales resultaron heridos. En redes sociales comenzaron a circular videos anónimos, donde se advertía que la guerra apenas comenzaba si no liberaban a la señora. La amenaza era clara. La red criminal estaba herida, pero aún respiraba. Sheinbaum compareció ante los medios. Con semblante serio, dejó un mensaje directo. No daremos un paso atrás.
Esto no se trata de venganza, sino de justicia. Nadie puede vivir con miedo. A su lado, Harfuch reforzó la idea de que las acciones continuarían hasta desmantelar por completo la organización. Y mientras la ciudad contenía la respiración, Harfuch intensificó su estrategia. Más allá de las detenciones físicas, ahora había un frente invisible que se volvía fundamental: la inteligencia financiera. Mediante el rastreo de cuentas, transferencias y perfiles bancarios, se descubrió un entramado más amplio. Algunas de las transacciones vinculaban a empresas fantasma y, lo más delicado, a una red de pagos que implicaba a funcionarios penitenciarios. A partir de ahí, el secretario de Seguridad solicitó colaboración directa con la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. Era la única forma de seguir el rastro del dinero sin restricciones territoriales ni políticas. Esta decisión marcó una inflexión. Por primera vez, el caso de El Musulmán trascendía el nivel local y se elevaba al plano federal. Al mismo tiempo, Harfuch fortaleció la colaboración con redes vecinales de denuncia. En colonias como Valle Gómez y Romero Rubio, se instalaron sistemas de comunicación directa entre vecinos y unidades de reacción inmediata. La ciudadanía comenzó a enviar información valiosa, ubicaciones de personas sospechosas, movimientos inusuales, placas de vehículos. La confianza empezaba a regresar. Pero el enemigo no cedía. Se detectaron nuevas cuentas digitales creadas tras la detención de Catherine. Con lenguaje cifrado, intentaban reactivar cobros y presionar a víctimas anteriores. El equipo de ciberinteligencia bloqueó más de 30 perfiles en solo una semana, pero era evidente que quedaban operadores libres. En medio del caos, Harfuch no se detuvo. Su figura se volvió clave no solo por su papel táctico, sino por la capacidad de mantener cohesionado a su equipo. Día tras día, recorría los centros de mando, supervisaba operativos y, cuando era necesario, se presentaba en persona en zonas conflictivas. Para muchos eso marcaba la diferencia. La ciudadanía comenzó a expresarlo. En redes sociales, comerciantes de La Merced, Tepito y Valle Gómez compartieron mensajes de agradecimiento, asegurando que después de mucho tiempo podían abrir sus negocios sin miedo. Aún así, sabían que el proceso no estaba cerrado. En una reunión privada, Sheinbaum le dijo a Harfuch: «Vamos bien, pero no podemos confiarnos. Necesito que mantengamos la presión. Ya tenemos identificadas las próximas conexiones. Si esto funciona, el próximo golpe los dejará sin capacidad de operar», respondió él con determinación. Y en efecto, el camino ya estaba trazado. El siguiente paso no sería solo táctico, sería decisivo. Un movimiento que pondría en jaque al mismísimo El Musulmán, revelando la profundidad real de su poder. Durante días, los analistas de inteligencia revisaron cada archivo, cada fragmento de audio, cada transacción sospechosa. Y entonces lo encontraron. Un conjunto de grabaciones que no solo confirmaban la operación de El Musulmán desde prisión, sino que mostraban, sin lugar a dudas, cómo había dado órdenes directas para cometer delitos violentos. En una de las grabaciones, con fecha y hora precisas, se escuchaba su voz dando instrucciones a un operador sobre un secuestro exprés en Valle Gómez. En otra, discutía montos de extorsión y métodos para el cobro. Todo esto era prueba directa, irrefutable. Al inicio de esta parte final, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Esta historia ha sido revelada paso a paso gracias al esfuerzo de muchos. Tu apoyo permite que sigamos contando lo que otros prefieren callar. Con las pruebas en la mano, Harfuch se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En una carpeta perfectamente documentada, detalló la ruta del dinero, los vínculos entre los detenidos, las instrucciones desde prisión y las grabaciones clave. El objetivo era uno: obtener la autorización para trasladar a El Musulmán a un penal federal de máxima seguridad, donde su capacidad de comunicación quedara completamente neutralizada. La aprobación fue inmediata. Las autoridades federales coordinaron con el equipo de Harfuch
El operativo de traslado. Bajo fuerte resguardo, Luis Eduardo N. fue extraído del reclusorio en medio de estrictas medidas de seguridad. El vehículo que lo transportaba fue monitoreado en todo momento por drones y unidades blindadas. No se dejó espacio para errores. Paralelamente, se realizaron nuevas detenciones. 3 hombres y 2 mujeres fueron arrestados en la alcaldía Gustavo A. Madero, acusados de mantener activa la red mientras Catherine estaba detenida. Uno de ellos era primo de El Musulmán y tenía bajo su control 2 puntos de cobro y una casa de seguridad. La noticia del traslado se difundió rápidamente. Los medios destacaban el operativo como un golpe ejemplar. En redes sociales, las opiniones se dividían entre quienes celebraban el avance y quienes desconfiaban de su permanencia. Pero algo había cambiado. Por primera vez, la ciudadanía veía una respuesta firme, una voluntad real de romper con la impunidad. Sheinbaum ofreció una conferencia de prensa, agradeció públicamente a Omar García Harfuch y su equipo. Reconoció el valor de quienes se enfrentaron a una red peligrosa y resiliente. Esta lucha no ha terminado, dijo, pero hemos demostrado que nadie está por encima de la ley. Mientras tanto, Catherine permanecía bajo investigación. Se le habían imputado cargos por asociación delictuosa, lavado de dinero y complicidad en secuestro. El juicio sería largo, pero el cerco legal era sólido. Ya no tenía acceso a sus cuentas ni contacto con el exterior. Su red había sido desmantelada. La sociedad también sintió el impacto. Comerciantes de colonias afectadas reportaban menos amenazas. Algunos, por primera vez en meses, abrían sus negocios con tranquilidad. En las escuelas, los padres comentaban que las rutas parecían más seguras. Era un alivio lento, pero real. El caso de El Musulmán dejó una lección profunda. El crimen se adapta, pero también puede ser derrotado cuando hay coordinación, valentía e inteligencia. La clave no solo fue detener, sino entender, reconstruir la red desde dentro, seguir el dinero, escuchar lo que parecía invisible. Harfuch, al cierre del operativo, dijo a su equipo: "Este es el resultado de meses de trabajo". Pero más allá del golpe, lo importante es el mensaje. Que sepan que los estamos viendo, que no nos vamos a detener. Y ese mensaje fue claro. Gracias por haber seguido esta historia. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora al canal para continuar recibiendo contenidos que revelan lo que está detrás de las noticias. Y no olvides hacer clic en el video sugerido que aparece en pantalla para descubrir cómo otras organizaciones criminales han sido desmanteladas en operativos recientes. La lucha por la justicia continúa, y aquí seguiremos para contarla.